cada vez que el señor dice una barbaridad. Y lo peor, que sean mujeres a traducir las barbaridades que dice este hombre, porque él claramente dice que salgan a prostituirse. Una niña de 12 años, señor, no sale a prostituirse. Muchas mujeres a esa edad, o muchas niñas a esa edad, son sacadas obligadas, ¿no? Tenemos un tema muy urgente que atender de llegar al Congreso de la República, que sé que Keiko también lo va a hacer, y es como sacarlas de ese secuestro de trata de personas. Pero ni una niña de 12 años no se va a ir a una gran ciudad o donde fuese a prostituirse. A ver, Juliana, explícale esto a alguien de la edad de tu hija o a alguien de la edad de tu suegra. Tu suegra es arequipeña. O sea, las arequipeñas han escuchado a este señor y no hay un adjetivo que no sea una lisura para calificarlo. ¿Puedes tratar de explicar lo que ha hecho este señor? Es totalmente machista, totalmente desfasado, poco empático. Y yo tengo una pregunta que hacerle al señor Castillo, y creo que todas las peruanas merecemos que nos las responda. Y es, ¿quién es su esposa, señor Castillo? ¿Por qué no nos la presenta? ¿Por qué no deja que la conozcamos? Que ella misma nos explique hoy, después de todo lo que usted dice sobre nosotras, cómo la trata, cómo es como padre, como esposo, como cabeza de familia, que él tanto se llena la boca de que los hombres, ¿no?, son los únicos que ponen la olla, la paran, la rascan. ¿Por qué no nos presenta a su esposa? ¿Por qué no hace ese acto de transparencia? Porque creo que es justo que nosotras sepamos cómo, si él realmente es coherente con lo que dice o es simplemente una pantalla, ¿no?, lo que nos trata de vender. En la publicidad que el señor emite, y por si acaso es franja electoral, él dice, dicen que no tiene experiencia, pero hace muchos años que él siembra valores. Rosángela, y si a tu hija le toca como profesor del colegio un señor como Pedro Castillo, ¿tú cómo te das cuenta el veneno que le puede meter en la cabeza un tipo así a tu hijita? Mira, yo veo la verdad, y a veces muchas familias, porque por ejemplo ahora me venía de Villa María, antes estuve en Manchay, y muchos coinciden que ganando el sueldo mínimo prefieren pagarle un colegio privado a sus hijos antes que mandarlo a un colegio público. No solo por el temor de que se crucen con gente como este señor, ¿no?, que les llena la mente de cualquier cosa menos de conocimiento, sino también con el temor de que sus hijos no puedan tener una oportunidad una vez que salgan del colegio. Y ellos prefieren dejar de comer para pagar todos los meses el colegio de sus hijos. Para este tipo, o sea, ni mi mamá tuvo que haber venido de Trujillo, ni mi esposa de Arequipa, porque la ciudad es mala per se, y las chicas del campo que van a cualquier ciudad, no solamente Lima, terminan no solamente de prostitutas, sino sabidos qué, y que además hay que a los jóvenes sacarlo de la ciudad y llevarlo al campo. ¿Cómo se puede traducir, no sé, tratar de ser benévolo para entender esto? Es comunista, Philip, y el comunismo es así. O sea, el comunismo quiere que nadie crezca, solamente los comunistas, o sea, los promotores del comunismo, los que están en el poder, no quiere darle oportunidad ni a los niños ni a las niñas. Yo creo que el Perú está en un momento que requiere un nuevo impulso para seguir avanzando en todas las brechas que realmente existen, y entre ellas el de la mujer, el de las niñas, pero también el de los niños, el de los varones, que también merecen una buena educación, como mencionaba Rosángela, pero no pues que sus papás tengan que pagar un colegio privado para lograrlo, sino que yo sí creo que es una deuda del Estado de los últimos 20 años, la educación y por supuesto la preparación de los docentes. Yo quisiera aclarar algo, yo he trabajado muchos años con profesores también de colegios públicos, y hay profesores valiosísimos. Yo sí algo admiro es el rol del profesor, su vocación en un país como el nuestro. Pero el señor Castillo, lo firmo porque yo lo he conocido de primera mano, no representa a la mayoría de maestros de nuestro país. Una de las cosas en las que él insistía en la huelga magisterial una y otra vez es que no quería evaluación de profesores. Hoy no quiere entrevista. Evidentemente este canal pues es... Si este es presidente, el canal se va a incendiar a las 2 de la tarde y vamos a estar Beto y yo los primeros, o sea, crucificados boca abajo. Pero dentro de lo que este señor Rosángela no quería era la evaluación de profesores. ¿Tú te puedes imaginar a este señor Pedro Castillo pasando la evaluación de profesor? ¿Tú crees que él podría
O sea, ¿cómo está su comprensión lectora, su razonamiento matemático, su capacidad pedagógica? ¿Cómo puede tratar? Porque no sabe hilvanar una palabra, no le pido frase. Por eso es que no quiere la entrevista, pues. Mira, yo te comento porque veo muchos voceros, ¿no? Defensores del señor Castillo, muchos ahora que se han unido, ¿no? Como la señora Indira Wilca y más, que siempre tratan de justificar, sí, pues, pero es que él no tiene una buena oratoria. No, señor, si él fuese un profesor que realmente le interesa la educación de sus alumnos, créanme que con clases de oratoria podrían hacer. Si la señorita Gaela dice que con 3 clases de género el otro señor Cerrón puede dejar de ser misógeno, entonces, ¿por qué él no con 3 clases de oratoria puede al menos tratar de informar con palabras que debería utilizar o con frases acorde a esto? Y lo que hemos visto es que las niñas no son prostitutas de ninguna manera, pero eso es lo que él ha dicho. Pero salen a decir, no, es que él no quiso decir eso, lo que él quiso decir, y hay un grupo de traductores que él tiene ahora. O sea, hagámonos cargo de lo que escuchamos también. A ver, pero esto es algo re básico, ¿no? El periodista tiene que saber comunicar. De repente no tiene facilidad de palabra, escribe, pues, ¿no es cierto? El jugador de fútbol, recepción, dominio, traslado, disparo, tiene que saber con una pelota. El ingeniero de cálculo tiene que suma, resta, multiplicación, división cuadrática. ¿Cómo este señor no puede explicar una sola idea? La única manera en que yo puedo entender esto es que tal es el odio que ha sembrado la prensa en contra Keiko, que la gente dice, ¿sabes qué? A la mierda, cualquier cosa menos Keiko. Porque el tipo no puede explicar, no una, ninguna idea. No solamente estas barbaridades que dicen las mujeres, ninguna idea de nada, ni de ciencia, tecnología, del Estado, derecho de familia, derecho penal, nada. Yo creo que no tiene ningún tipo de aproximación humanista, no conoce lo que es una persona, porque si se refiere así a las mujeres y a las niñas, no tiene ni la más mínima idea de cómo tratar con una persona, ni la conoce. Y una persona así pretenden que nos gobierne. O sea, a mí también me pasa un poco de no sé, de sorpresa, porque es evidente que ese señor no está preparado ni para ser profesor de colegio. Imagínate dirigir un país. Sin embargo, como bien dice, son 20 años de narrativa antifujimorista asociada esta narrativa a una narrativa de conflicto armado interno, ¿no? No hubo terrorismo, sino conflicto armado interno y hubo violación de derechos humanos asociados al fujimorismo. Hoy lo que tenemos al frente es el resultado de esos 20 años de narrativa caviar, por un lado, y de abandono del gobierno, en donde el comunismo ha llegado a esos sitios donde han sido abandonados y ha podido sacar provecho de las reales necesidades. A ver, Rosángela, tú has llegado a ser congresista por tu chamba. A ti evidentemente no te han regalado, no has tenido licencia, no te han elegido en un sindicato, ha sido la gente. Y tú eres una persona que viene de abajo, que ha vivido la pobreza, no te la han contado. ¿Por qué hay gente que prefiere a esta hora de la noche votar por Castillo en vez de Keiko, pese a que el tipo es como es? Yo entendería, no comparto el voto en blanco porque es una ciudad extrema, pero ¿qué puede tener una chica como tú del Perú profundo o de Villa El Salvador, Comas, Caraballo, Chaclacayo, Cerro Camote, para escuchar esto y así todo ir a marcar el lapicito? La diferencia yo creo que es la oportunidad. Yo te comento, yo tenía 7 años cuando me enteré que mi mamá dejaba de comer para que yo comiera, porque ella trabajaba en la casa de una persona, cuidando unos niños. Entonces cada vez que ella venía, me decía que ella había comido, entonces yo me comía. Hasta que yo una vez fui con ella a trabajar, o sea, a acompañarla al trabajo porque no tenía con quién quedarme. Y en eso veo que en la cocina con ella dice, ya está tu almuerzo. Y ella dice, no, pónmelo para llevar, ¿no? Y era el almuerzo que a mí me llevaba. Entonces en ese momento yo dije, o sea, si ella está haciendo ese sacrificio, o sea, va a querer hacer cualquier otro, pero ella no podía pagarme, por ejemplo, un colegio, una universidad, y yo al ser hija de militar lo que me facilitó fue la educación, la buena educación, porque bueno, al menos los colegios de las Fuerzas Armadas tienen una educación mejor a la de los colegios públicos tradicionales. Entonces yo agradezco esa oportunidad que tuve. Entonces, si tú a un niño le das la oportunidad de tener una buena educación, buena salud, de todas maneras no le va a creer en este floro barato del resentimiento que le generan el que no se acerque el Estado.
Entonces luego yo me puse a estudiar y trabajar para pagarme la universidad, ¿no? Y entonces fue nuevamente la oportunidad de haber conseguido un trabajo a los 18 años y ser formal y que me paguen un sueldo medianamente bueno, ¿no? Más del mínimo, y nuevamente es la oportunidad. Si en estos 20 años los jóvenes, los niños y las familias hubiesen tenido la oportunidad, créeme, que puede venir cualquier persona a contarte un cuento y no le vas a creer. Pero como toda esa falta, ese alejamiento que han contado fue que el fujimorismo tiene la culpa, lo dijo el señor en el debate, el fujimorismo tiene la culpa del atraso, el fujimorismo tiene la culpa, y la gente ha creído que todo lo que está sucediendo y todo lo malo es culpa del fujimorismo. Bueno, eso es la prensa. Totalmente. Yo les agradezco, la prensa, la real culpable de la situación absurda en que estamos, porque es un absurdo que él haya pasado la segunda vuelta y que también Keiko ha pasado la segunda vuelta, es un absurdo, es la prensa. Porque en ningún país del mundo, Juliana, Rosángela, hay un genocidio oculto. En el siglo XXI no se puede ocultar 110.000 muertos ni en China, ni en Arabia, salvo en dictadura. De repente en China los han ocultado. Acá se ha ocultado 110.000 muertos. 110.000 muertos. Sí. La prensa, pues. Entonces la prensa ha hecho toda una narrativa, una estructuración de una mentira, ¿no es cierto? Y por decirte, hoy día no ha habido un plantón en la puerta de la casa de Vizcarra. Increíble. Sí. A la puerta de la casa de Beto Ortiz fueron 5.000 personas. Yo he tenido que tener 12 policías, 12 días seguidos, armados hasta los dientes en la puerta de mi casa con circulinas prendidas. 12 a la vez, las 24 horas. ¿Ha habido un plantón en la casa de la Macetti? Porque usted... Uno en la casa de la Macetti, uno. Los periodistas que tú has mencionado que se les han plantado en la puerta de la casa han dado la contranarrativa. Entonces, claro, se les desbarata toda la narrativa, valga la redundancia, que viene sosteniendo y legitimando lo que vivimos. ¿Ustedes por qué consumen un producto? Porque a mí me ha pasado, tú estás viajando y ves tantas veces una gaseosa y la ves que al final la quieres consumir, o sea, te da ganas de tomar esa gaseosa. Es lo mismo que ha sucedido, nos han puesto una portada, otra portada, que finalmente esa portada tú la tomas, ¿no? Entonces, el rencor que se le genera, por ejemplo, a una persona, yo no creo que podría ser mayor a que tu país se vaya al carajo, porque eso es lo que va a suceder. O sea, nos estamos jugando, señores, el partido más importante. No significa de que Keiko les va a salvar el mundo, no. O sea, Keiko lo que va a hacer es, te está proponiendo que va a respetar la libertad de expresión, te está proponiendo que la democracia va a primar, te está proponiendo que va a acercar los programas sociales de manera real, te está proponiendo que no va a haber una lucha de clases, sino que el que no tiene se le va a dar la oportunidad de generar ingresos. Pero lamentablemente a ellos no les importa, es Keiko no va y punto, y no me interesa lo que tú me digas ni lo que tú me ofrezcas, no me importa que tú seas la mejor opción, no me importa. Y aparte que no Keiko te da la oportunidad de sacarla en 5 años. Yo creo que eso es lo más relevante. Si no te gusta Keiko, en 5 años podrás votar en contra de Keiko, por lo menos podrás, ¿no? Lo que estamos viviendo, yo lo asemejo con la caída del Tercer Reich. Estaban en el edificio de la Cancillería, estaban en el búnker, iba a caer Hitler, y Goebbels, ante la situación irrebatible, mató a su mujer, a sus 4 hijos, y él se mató. O sea, prefería la muerte. O sea, es lo que está haciendo el Perú, se quiere suicidar, una locura. Gracias a ambas. Vamos a una pausa, y en la pausa usted